Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En el día de hoy vamos a mostrarte cómo hacer o me vas a acompañar a hacer un iPhone 8 Plus, el cual nos llegó desactivado. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo o iniciarlo en modo diagnóstico para verificar o cerciorarnos qué versión de iOS tiene actualmente y saber qué tipo de trabajo vamos a hacer. Para esto vamos primero a apagar el equipo. Como saben, vamos a presionar volumen arriba, volumen abajo y presionamos power hasta que nuestro equipo nos dé la opción de apagado. Vamos a deslizarlo y posteriormente vamos a presionar al mismo tiempo la tecla de bajar y subir volumen y vamos a dejarla presionado hasta que nuestro equipo vuelva a encender. Va a encender porque tiene conectado lo que es un cable USB y va a encender de forma automática. Esto es porque estamos conectados directamente al puerto USB de la Mac. Entonces, cuando nuestro equipo encienda, va a subir en modo diagnóstico y vamos a poder ver en el ShareRine qué versión de iOS tiene exactamente. Entonces, mientras se inicia, quiero pedirte por favor que te suscribas o te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team, el cual te estoy dejando el enlace en la descripción de este video. También te pido por favor que te suscribas a este canal y actives la campanita si aún no lo has hecho, para que estés enterado de cada vez que subamos nuevo contenido con noticias o procesos así como este. Como pueden ver, ya nuestro equipo ha iniciado en modo diagnóstico, ya fue reconocido por nuestro ShareRine. Aquí muy importante, señores, cada vez que te salga este mensaje actualizado o pidiéndote, ofreciéndote la actualización para conectar el iPhone, siempre vamos a darle ahora no, porque esto se trata de unos drivers que va a bloquear lo que son nuestros ShareRine en las versiones 12.2 para abajo. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos un iPhone 8 GSM, el cual está en iOS 14.4.2, que obviamente no está soportado por el ShareRine de modo completo. Simplemente hasta ahora vamos a hacer lo que es el jailbreak en modo diagnóstico, parchamos utilizando DTeam Pro USB Patch y posteriormente vamos a borrar nuestro dispositivo manteniendo el mismo iOS utilizando Defender para poder hacer, en este caso estamos dentro de lo que es un iOS soportado. Vamos a hacer bypass GSM full con llamadas y datos. Vamos de inmediato a cerrar por aquí nuestro ShareRine y vamos a abrir una carpeta o una nueva terminal. Vamos aquí a escribir terminal y aquí ya tenemos nuestra nueva terminal. Vamos a dirigirnos ahora a la carpeta de aplicaciones. Vamos a buscar nuestro ShareRine, el 12.4. Hacemos clic, si tienes un mouse, clic derecho, y si no, con el mousepad, clic con los dos dedos, le damos mostrar contenido. Aquí vamos a contenido, macOS, y el ShareRine lo arrastramos hasta nuestra carpeta de terminal. Aquí vamos a escribir "-c" y le damos enter. Y aquí, como pueden ver, ya nuestro ShareRine está preparado y listo para correr. Está detectando, esperando detectar nuestro equipo en modo DFU. Entonces vamos a poner nuestro equipo en modo DFU de modo manual. También, si quieres, para facilitarte, puedes colocarlo en modo DFU utilizando el ShareRine RG, que te va a permitir colocarlo en modo DFU, pero en este caso vamos a hacerlo de modo totalmente manual. Para hacerlo vamos a presionar volumen arriba, volumen abajo y power presionado hasta que se apague. Cuando se apague la pantalla vamos a presionar volumen abajo y power por 5 segundos. Luego de los 5 segundos soltamos power y mantenemos volumen abajo. Debemos estar atentos para que de que sea reconocido en DFU presionamos inmediatamente volumen arriba y aquí esperamos hasta que el ShareRine aplique el jailbreak y nos suba nuestro equipo en modo diagnóstico otra vez, pero ya en este caso con el jailbreak hecho de forma correcta. Ahí, como podemos ver, el log de operaciones del ShareRine va todo muy bien hasta ahora. Vamos a esperar ya que nos dé al don cuando nuestro equipo bootee. Posteriormente vamos a parchar utilizando DTeam Pro USB Patch y luego de esto vamos a borrar utilizando Defender. Para ya como paso final vamos a hacer bypass GSM full con llamadas y datos a nuestro equipo, ya que es un equipo GSM y está dentro del rango del iOS soportado. Aquí solamente esperamos ya que termine de subir nuestro equipo. Si aún no lo has hecho, te pido por favor que te suscribas a este canal y actives la campanita para que así
te puedas estar enterando de todo lo que va pasando en nuestro canal. Como podemos ver, y aquí nos salió nuevamente el aviso de que nos pide que actualicemos. Siempre recuerden darle ahora no. Vamos a cerrar esta ventana que se abrió automáticamente. Y como pueden ver aquí en nuestro ShareRun ya tenemos la leyenda Aldón, lo que nos indica que se ha completado nuestro jailbreak en modo diagnóstico. Vamos entonces de nuevo a la carpeta de aplicaciones y vamos a buscar nuestro DipTeam Pro USB Patch. Aquí lo tenemos. Vamos a darle aquí a las flechas para que genere o lea nuestro serial. Vamos a colocar por aquí nuestro equipo. Aquí ya tenemos nuestra serie. Vamos a copiarla y nos vamos a dirigir directamente hacia nuestro panel para hacer el registro. En este caso, si tú no tienes acceso y quieres tener acceso a este panel, simplemente te estoy dejando los números en la descripción de este video, me contactas y con mucho gusto te doy la información de cómo pertenecer a esta familia. También si quieres registro por unidad, puedes unirte al grupo de soporte en Telegram y con los resellers Manuel o Pamela puedes adquirir por unidad. Entonces aquí ya estamos en nuestro panel, vamos a la categoría USB, MDM y Unlock, seleccionamos DipTeam Pro USB Patch, pegamos aquí nuestro serial y le damos a registrar. Ya aquí está registrado nuestro serial. Ahora vamos a darle a parchar conexiones USB. Aquí solamente esperamos que se complete el parche. Una vez nos avisa, nos dice felicidades, parche exitoso, puedes hacer jailbreak sin restricciones de código, gracias por utilizar Developer Team iMac. Listo, ya luego del parche exitoso, simplemente vamos a abrir nuestra aplicación Defender. Como podemos ver, estamos en modo diagnóstico con el jailbreak hecho correctamente. Vamos a cerrar nuestro USB Patch y vamos a buscar nuestra aplicación Defender en la versión 5.0, la cual vamos a borrar sin riesgo de que nuestro equipo quede en boot loop. Aquí, como podemos ver, estamos en modo diagnóstico y con nuestra aplicación Defender 5.0 y se nos apagó. Ok, chicos, se nos apagó el equipo, tardamos mucho. Vamos entonces a repetir nuestro jailbreak. Hacemos de nuevo lo mismo que habíamos hecho anteriormente, volumen arriba, volumen abajo y power hasta que nuestro equipo se apague. Cuando se apague, presionamos volumen abajo junto con power por 5 segundos y luego de estos 5 segundos soltamos power y mantenemos volumen abajo. Aquí fue reconocido ya en modo FU, presionamos volumen arriba para que nuestro equipo quede en modo diagnóstico con el jailbreak completamente aplicado. Aquí no podemos ver nuestro ShareRun porque se abrió una ventana emergente de forma automática, pero aquí en el log de operaciones de la pantalla de nuestro iPhone podemos ver que va todo caminando de manera perfecta. O sea, se ejecutó aquí la vulnerabilidad de modo correcto y solamente nos queda esperar que inicie de forma correcta nuestro iPhone en modo diagnóstico y ya con el jailbreak aplicado. Aquí ya nuestro equipo fue reconocido. Vamos a cerrar esto por aquí para que podamos ver que ya en nuestro ShareRun nos dice Aldón. Entonces ahora sí, vamos a abrir nuestro Defender. Como pueden ver, ya aquí está reconocido nuestro equipo. Vamos a esperar que termine de subir para que veamos la pantalla de diagnóstico. Pero ya tenemos nuestro jailbreak completamente aplicado. Mientras, te pido nuevamente que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team. El enlace está en la descripción de este video. También te pido por favor que te suscribas a este canal y actives la campanita para que estés enterándote de todo lo que pasa y cada vez que subamos nuevo video. Aquí ya estamos en la aplicación Defender. Vamos a darle aquí borrado full. Y nuestro equipo va a empezar el borrado de inmediato sin riesgo de boot loop y sin ningún temor de que se nos vaya a quedar nuestro equipo en el boot loop, en la manzanita como se suele conocer. Aquí nos dice felicidades, dispositivo restaurado con éxito, sin boot loop al 100%, gracias por usar Developer Team iMac. Entonces ahora este proceso de borrado dura un poquito, no te desesperes, no te asustes.
simplemente es dejarlo tranquilo hasta que él complete el proceso de borrado. Va a ponernos una pantalla blanca en algún momento y luego va a iniciar con total normalidad en la pantalla Hello y vamos a poder hacer nuestro jailbreak con normalidad porque ya estaremos en pantalla Hello y vamos a hacer nuestro bypass full GSM ya que estamos en un iOS soportado, estamos dentro del rango. Saben que el rango para GSM full con señal es de iOS 12 hasta 14.5.1 y entonces como este está en 14.4.2 podemos hacer nuestro bypass full con llamadas y datos sin ningún tipo de problemas y le vamos a quedar, como ya saben, va a ser un bypass, no vamos a poder actualizar ni restaurar nuestro equipo. Así que ya saben, solamente nos queda esperar que se complete nuestro borrado. Como les dije, aquí suele tardar un poquito, no se asusten, es totalmente normal. Simplemente debemos esperar que el proceso se complete, debemos ser pacientes. Aquí como vemos ya inició lo que es el boteo. Seguimos tranquilos esperando que él complete el proceso. Mientras te sigo pidiendo, si aún no lo has hecho, si eres nuevo en este canal o si ya has visto alguno de nuestros videos, por favor que te suscribas y actives la campanita para que así te puedas enterar cada vez que subamos nuevo contenido. Seguimos esperando hasta que nuestro equipo termine de subir de forma normal y en nuestra pantalla de Hello para proseguir con el proceso que estamos haciendo, que es el borrarlo manteniendo el mismo iOS para posteriormente hacer nuestro bypass GSM full con señal, llamadas y datos utilizando la plataforma Developer Team. En este caso estamos utilizando Mac, vamos a utilizar DTeam Pro Hello y posteriormente vamos a hacer las pruebas de lugar, vamos a colocar una tarjeta SIM, sacar llamadas, apagar, encender y ya lo de los servicios Apple, ya ustedes saben que todos funcionan con normalidad en este bypass porque es 100% premium, podemos utilizar todos los servicios de Apple. Ahí como vemos volvió a apagarse nuestra pantalla, seguimos tranquilos, esperamos hasta que se complete todo el proceso sin desesperarnos, es totalmente normal, simplemente debemos esperar hasta que se complete el borrado. Mientras, vuelvo y te pido que si es la primera vez que estás por aquí o si ya has visto alguno de nuestros videos, te pido por favor que te suscribas para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que subamos nuevo contenido y te enteres de todo lo que va pasando en este mundo del jailbreak y el bypass, ya que siempre traemos este tipo de contenido, te mostramos cómo hacer los procesos, te informamos cuando salgan actualizaciones, nuevas herramientas, en fin, te vas a mantener al tanto de todo lo que pasa en el mundo del bypass, así también como del jailbreak. Hay unos rumores fuertes de que ya se viene la actualización de Cherrain, todos la estamos esperando, aún seguimos en espera. Lo que se liberó, señores, en estos días, hace como 1 o 2 días, fue otra vulnerabilidad que va a permitir hacer el jailbreak. Aún no tenemos ninguna herramienta que esté soportando iOS 15. Seguimos a la espera, así que ya saben, no desesperen, simplemente es esperar. Si tienes algún equipo en esta versión que esté esperando la actualización, simplemente guárdalo, manténlo por ahí, que en cualquier momento ya vamos a estar funcionando con normalidad desde que tengamos nuestro jailbreak disponible a través y gracias al equipo de Cherrain. Aquí como ven, nuestro equipo ya está terminando, está subiendo, ya nos va a mostrar a lo que es la pantalla Hello. Como ven aquí ya nuestro equipo está totalmente arriba en pantalla de Hello. Como ven tenemos un equipo GSM que está dentro del iOS soportado. Entonces vamos a abrir nuestro Cherrain, vamos a cerrar la terminal que ya no la vamos a usar más. Vamos a abrir Cherrain de modo regular. Aquí tenemos nuestro Cherrain 12.4, nos dice que el iOS 8 Plus GSM en iOS 14.4.2 no está soportado. Nos vamos aquí a opciones, vamos a activar la primera opción que es Allow Untested Version y Skip a 11 BPR Check. Le damos para atrás y ahora ven que nos dice que lo hacemos bajo nuestro propio riesgo porque no está aprobado. Le damos a inicio, le damos a Start para que nuestro equipo quede en modo recovery y vamos a iniciar el proceso del jailbreak. Recuerda que ya ahora lo hacemos de modo normal ya que nuestro equipo está
totalmente restaurado, sin ningún tipo de cuenta, sin ningún tipo de contraseña. Vamos a darle aquí a Start para iniciar el proceso. Volumen abajo y Power por 4 segundos. A los 4 segundos soltamos Power y mantenemos presionado volumen abajo hasta que sea detectado en modo DFU. Una vez sea detectado en DFU, soltamos volumen abajo y esperamos simplemente que se complete el jailbreak. Recuerda que si no tienes acceso a la plataforma Developer Team o no sabes cómo funciona, simplemente puedes escribirme. Mi número está en la descripción de este video. Puedes hablarme tanto por WhatsApp como por Telegram y estamos a toda la disposición de darte la información de cómo pertenecer a la familia Developer Team y que tengas tu propio acceso a la plataforma. También si necesitas servicio por unidad, puedes unirte al grupo o también puedes hablar de forma directa y con mucho gusto te asistimos en el servicio que vayas a necesitar. Recuerda que la plataforma Developer Team tiene muchas opciones, muchos programas, todo lo mejor para trabajar equipos Apple está disponible dentro de la plataforma Developer Team. Tenemos los mejores servicios y los mejores programas, tanto para hacer Bypass Code, para hacer Bypass Hello GCM. Contamos también con acceso a los programas Premium, que son los mejores que están ahora mismo en el mercado. Te hablo de iRemoval Pro, así también como los servicios de Minacris. Están disponibles directamente en tu plataforma. Claro, esto no está incluido en la renta mensual, sino que estos se pagan ya por unidad dependiendo el modelo que vayas a procesar, varía el precio. Pero lo importante es que están dentro de tu plataforma. Tienes acceso directo, no tienes que andar buscando un tercero y correr riesgo de ser estafado. Simplemente lo haces a través de la plataforma de forma segura. Entonces aquí ya nos dio al don, tenemos ya nuestro jailbreak completo. Tenemos iOS 14.4.2, vamos a cerrar aquí nuestro Shellrain. Vamos a abrir nuestro DTeam Pro. DTeam Pro Hello, vamos a buscarlo aquí, lo tenemos. DTeam Pro Hello en su versión 14.4.5. Aquí nos dio un aviso de que nuestro equipo debe estar conectado a una red Wi-Fi muy importante. Si no lo haces puede quedar con errores o el programa de por sí no te va a hacer el bypass. Vamos a iniciar a conectarnos en una red Wi-Fi. Vamos a esperar aquí que nos pase de la pantalla de idioma. Le damos aquí a configurar manualmente. Aquí le damos a continuar. Y aquí llegamos hasta el Wi-Fi. Vamos a seleccionar nuestro Wi-Fi y vamos a colocar nuestra contraseña. Señores, muy importante. Debemos estar conectados a la red Wi-Fi. Pero aquí creo que tengo un fallo porque no me está funcionando el teclado. Vamos a ver. Ok, ahí ahora sí me cogió. Ahora no me cambia para los números. Ok, ahí cambió los números. Vamos a esperar a ver si colocamos bien la contraseña. Ok, nos dio un error. Vamos a intentar nuevamente. Ok, ahora sí se está conectando a nuestro Wi-Fi. Va a intentar hacer la activación. Y cuando estemos en el mensaje de bloqueo de activación, vamos a iniciar nuestro jailbreak o nuestro bypass, perdón. En este caso estamos en iOS 14.4.2, como podemos ver aquí en nuestra herramienta 14.4.2 y en un equipo GCM. Vamos a darle aquí en GCM 14.5.1 o menor. Aquí nos da el error de que nuestro equipo no está registrado. Contacte con Developer Team para registrarlo. Aquí tenemos nuestra serie, le damos a OK. Vamos a nuestro panel nuevamente. Ahora vamos a la categoría Bypass Restaurado. Y aquí seleccionamos el programa que vamos a usar. En este caso estamos usando DTeam Pro, que está disponible para Mac OS. Pegamos aquí nuestra serie, la teníamos copiada de hace ratito, que la usamos para registrar el patch. Entonces le damos aquí realizar registro y automáticamente ya nuestro equipo está registrado. Vamos ahora a aplicar el bypass
y debe de funcionarnos sin lanzarnos ningún error. Vamos a darle aquí en la opción GSM 1451. Aquí va a iniciar lo que es nuestro bypass. Vamos a ir en lo que se complete el bypass, vamos a ir buscando una tarjeta SIM de un operador local para probar las llamadas. Recuerda que este bypass GSM, si tu equipo está bloqueado o tiene restricciones para una compañía específica, te va a quedar libre para usar con cualquier compañía. Y puedes usar cualquier tarjeta SIM. Puedes sacarlo, insertarlo y sin ningún problema te va a funcionar. La única restricción que vamos a tener en este bypass es que nuestro equipo no podemos borrarlo ni actualizarlo y tampoco podemos restaurar. Aquí ya nos dijo proceso finalizado, iPhone 8 GSM fue activado correctamente. Eso nos indica que ya nuestro equipo está activado. Simplemente nos queda esperar que termine de iniciar. Vamos a sacar la bandeja SIM, la bandeja para colocar una SIM card de nuestro país. Aquí, como vemos, nuestro equipo está encendiendo. Aprovecha para unirte o suscribirte a lo que es este canal. Activa la campanita, suscríbete. Aquí, como vemos, está buscando servicio. Aquí va a mostrarnos el nombre del operador. Vamos a esperar aquí que inicie. Como ven, aquí ya tenemos el nombre del operador y vamos a proceder a hacer una llamada de prueba. Aquí nos dio el aviso de Siri, de FaceTime. Vamos a abrir la aplicación de llamadas para probar haciendo una llamada de pruebas. Vamos a esperar a ver si el touch nos responde, ya que parece que está con fallas. Ok, aquí abrimos otra aplicación del equipo. Vamos a hacer una llamada, vamos a activar el altavoz. Y ahí, como podemos escuchar, ya se está ejecutando nuestra llamada. Está listo nuestro iPhone 8 GSM, listo para utilizarlo y ya entregar a nuestro cliente. Entonces, señores, este fue todo el proceso. Como vieron, es un poco largo, pero es sencillo, no es tan